Titulares. Ley para enfrentar el conflicto armado interno entrará en vigencia este 12 de marzo. Ministerio denuncia agresión de funcionarios en Cotopaxi. Informe para primer debate de la ley de turismo fue aprobado. Quedó en firme la negativa a prelibertad presentada por Jorge Glass. En los últimos meses, 181 miembros de la policía han sido asesinados. Hola, ¿qué tal? Buenos días, televidentes. Felicitamos a Puerto Viejo, que hoy está cumpliendo 489 años de fundación. Y a propósito de esto, el presidente Daniel Noboa también estará presente en la capital manabita y dará a conocer sobre la implementación de 43 zonas inclusivas en parques del país. Bienvenidos a Noticias Oromar, primera emisión. Aquí empezamos. Desde el Colegio de Abogados de Pichincha realizan algunos planteamientos para luchar contra la corrupción. Por ejemplo, exigen una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Que hicimos un plantón anteriormente por el mes de septiembre del 2023 a las afueras del Consejo de la Judicatura, indicando todos estos actos de corrupción y que rechazábamos nosotros como gremio. Frente a los hechos de corrupción que señalan y recaen en docenas de funcionarios en casos como Metástasis y su derivado Purga, desde el Colegio de Abogados de Pichincha no solo mostraron su rechazo, también realizaron planteamientos como evaluaciones periódicas. También queremos pedir al Consejo de la Judicatura que dentro de todas las resoluciones que se vaya a realizar por el Consejo de la Judicatura, tanto para los concursos de jueces de primer nivel, de segundo nivel, así como también de la Corte Nacional de Justicia, se tome en cuenta a los gremios de abogados, así también a la academia. Conjuntamente exigieron que se incorpore como prerequisito en los concursos que los postulantes certifiquen sus bienes patrimoniales y abran sus cuentas para los respectivos análisis. Para que de esta manera, a través del Consejo de la Judicatura, a través de la Contraloría General del Estado y así como también de la UAFE, se pueda determinar todo el patrimonio, se haga un análisis de todo el patrimonio que tienen los funcionarios judiciales. Es decir, si no está acorde el patrimonio versus lo que deben recibir, tendrán que iniciar las acciones legales y con eso podríamos depurar en sí la función judicial. Asimismo, piden que exista una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Que viene así desde el 2009, donde se reintegre nuevamente la posibilidad de que los colegios de abogados podamos llevar a cabo esta sanción a través de los tribunales de honor para los afiliados que estén inmersos en actos delincuenciales, sean estos de corrupción. Es importante para nosotros que todos los que estamos dentro del sistema judicial, llámense jueces, llámense fiscales, llámense defensores públicos, llámense abogados en libre ejercicio profesional, nos unamos para luchar todos contra los actos de corrupción, porque es la única forma de devolver al país la credibilidad del sistema judicial y de los abogados. Además, desde el gremio piden a la Judicatura suspender a todos los jueces que se encuentran en instrucción fiscal, no solo en los casos Metástasis o Purga, sino en todos los procesos penales que se lleven en diferentes unidades judiciales. Belén Mendoza, Noticias Oromar. El caso Purga develó que en la Corte del Guayas obtener un fallo a beneficio costaba $40.000, pero si alguien quería salir libre de una causa, tenía que desembolsar el doble. La Corte Provincial de Guayas era más una empresa que una institución pública. Y es que habían jueces que tenían tarifas fijas para entregar beneficios como los famosos habeas corpus o evitar la instalación de una audiencia. En los chats del caso Purga, en el que se reveló cómo jueces y políticos negociaban con la justicia, aparece un nombre conocido, Daniel Salcedo. El hombre con sentencia por corrupción hospitalaria y vinculado al caso Metástasis chateaba con Mayra Salazar, también vinculada a este caso. Pero quien trabajaba cerca con los involucrados en el caso Purga.
Daniel Salcedo, en los mensajes extraídos por Fiscalía, revela las tarifas de dinero que cobraban en la Corte Provincial de Guayas. Por ejemplo, para evitar la instalación de una audiencia valía $1.000. Esto se ve en los chats de celular de Salazar explotada por la Fiscalía. Por ejemplo, en julio de 2023, Salcedo le pide ayuda a Salazar pues quiere suspender una audiencia. Salazar le pregunta, ¿ya está hablado? ¿Cuánto hay? Salcedo le responde, 1.000 para cada juez, porque eso es lo que pagó una ocasión anterior. Salazar le dice que va a mandar a un juez a un spa y que se relaje y así no se instale. Pero los costos se elevaban dependiendo del favor. Obtener un fallo a beneficio costaba $40.000. Pero si alguien quería salir libre de una causa, pues tenía que desembolsar nada más y nada menos que $80.000. Esto también se conoce por chats donde Salcedo le comenta a Salazar que él salió libre por $80.000 y que no pagará el millón que supuestamente un juez pedía por liberar a su hermano Noé. Pero no todo era dinero. Había quienes también usaban a la justicia para obtener mejores puestos laborales o conseguir trabajos a sus hijos. En los chats se revela, por ejemplo, que el juez que favoreció al exasambleísta Pablo Muentes lo hizo para que el político del PSC le tramite un puesto más alto en la Corte del Guayas, pese a no tener el perfil académico. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y en Cuenca, funcionarios de justicia expresaron su rechazo ante las declaraciones del concejal Gustavo Valencia, quien afirmó que no existe una justicia y que ciertos jueces son partícipes de actos de corrupción. Frente a las declaraciones emitidas por el concejal Gustavo Valencia, en el que expresa que en Cuenca y la provincia existen jueces a la carta, autoridades expresaron su rechazo, como es el caso de la expresidenta de la Corte de Justicia de Azuay, Alexandra Vallejo, quien en su red social X solicita al edil denunciar en fiscalía con nombres y apellidos a los malos elementos. Lo que no podemos nosotros aceptar es que se generalice y se lancen expresiones en medios públicos sin tener fundamento. De igual forma lo hizo la actual presidenta de la Corte Provincial de Justicia, Julia Elena Vázquez, quien mediante un comunicado también pide a Valencia utilizar canales legales para denunciar actos de corrupción. En su defensa, el concejal reiteró que no generalizó en sus declaraciones y ante el exhorto de las autoridades, aclaró que realizará la denuncia una vez se obtenga toda la documentación de respaldo. Soy respetuoso ante el exhorto, ante el llamado que me han hecho y presentaré la documentación que avale lo que he dicho y lo que dice la ciudadanía. Hay mucha gente que tiene miedo de acudir a la justicia. A pesar de que no se mencionó públicamente algún caso de corrupción, Valencia expresó que Fiscalía permite que se caduquen procesos, dejando en segundo plano la investigación correspondiente. No puede ser que se revierta o le manden al archivo después de que ha litigado 4 años y cuando se ya va a presentar ante el juez para realmente procesar o dar inicio a la causa, se presente un alegato y el juez diga, bueno, tienen razón, voy a postergar y después nunca más convoca. Y luego más bien viene la prescripción de la causa. Por su parte, la presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia informó que pedirá una reunión con el edil para depurar a los funcionarios vinculados en casos de corrupción. Yo ejercí en Cuenca, yo fui jueza en Cuenca, nunca escuché de un caso de corrupción, pero si lo hay ahora, perfecto. Cuéntenos, señor concejal, díganos nombres y mire, no queremos exponerlo. En otro tema, Paola Roldán, la mujer de 42 años afectada por esclerosis lateral amiotrófica, cuya demanda por acceso a la eutanasia devino en la despenalización de dicha intervención en Ecuador, falleció en la tarde de este lunes. En febrero de 2024, la Corte Constitucional resolvió a favor de la consigna que Roldán persiguió desde agosto de 2023 cuando interpuso una demanda encaminada al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal que castiga el homicidio con prisión de entre 10 y 13 años. Roldán era máster en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York, según los registros de la CENESIC. En su cuenta en Instagram se definía como amante de la exploración de los mundos internos y externos, escritora y activista por una vida y muerte digna. Y Daniel Noboa dice que se requieren reformas urgentes que permitan blindar la seguridad. Además, el comandante de la policía presentó el proyecto al Código Orgánico Policial, COPOL.
El presidente de la República estuvo presente en la conmemoración del aniversario número 86 de la profesionalización de la policía este 11 de marzo. Hoy celebro el ascenso de 168 cadetes al grado de subteniente de la 84ª promoción mayor Marco Alonso Narváez Camacho, quienes reforzarán los ejes de prevención, investigación e inteligencia. Agradezco a Chile, Panamá y Perú por la cooperación mutua que estamos llevando adelante con acciones tan importantes como la capacitación y el intercambio de información. Noboa hizo énfasis en la necesidad de realizar reformas urgentes que nos permitan blindar nuestra seguridad, endurecer penas a delitos como el terrorismo y el narcotráfico, y además debemos promover el empleo y crear oportunidades para ofrecer un mejor futuro a nuestros jóvenes. Este proceso solamente puede continuar, solamente puede sostenerse si le damos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular. Además, desde la policía recordaron que recientemente 181 policías han sido asesinados. Asimismo, la institución entregó un proyecto de su gobierno, señor presidente, un proceso de transformación institucional enfocado en 3 pilares: una policía profesional, una policía legítima y una policía efectiva. Ofrecimos que trabajaríamos en el Código Orgánico de la Policía Nacional y hoy estoy presentando el proyecto del Código Orgánico de la Policía Nacional, COPOL, para salir definitivamente del actual COESCOP, cuerpo ilegal que afectó a la institucionalidad, desnaturalizando nuestra doctrina, esencia jerárquica y creando los espacios para lograr la impunidad y la indisciplina. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Luego de que el Ejecutivo remitiera la tarde de ayer el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, se espera que a partir de este martes se entre en vigencia la nueva ley tributaria que incluye el aumento del IVA del 12 al 13%, la contribución temporal de bancos y cooperativas de ahorro y crédito, contribución temporal de grandes grupos económicos y reducción del IVA al 5% para materiales de construcción. Recordemos que el aumento del IVA se aplicará a partir del 1 de abril. Con 8 votos a favor y una abstención, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para la Ley de Turismo en materia económica urgente. El informe incorpora cambios como crear un fondo de desarrollo turístico para la promoción, desarrollo e infraestructura turística. También propone la reducción de impuestos a festivales y conciertos para promover el turismo. Aún no hay fecha para que el informe pase a primer debate de la Asamblea Nacional. Y la Procuraduría General del Estado dio paso al concurso de renovación de vocales del Consejo Nacional Electoral. La entidad respondió este lunes 11 de marzo una consulta hecha por el Consejo de Participación Ciudadana y determinó que el concurso puede continuar. Por el momento se encuentra pendiente la conformación de una comisión ciudadana para seleccionar a 2 vocales principales y sus suplentes del CNE. En cuanto al Tribunal Contencioso Electoral, también pendiente de renovación parcial, el Consejo de Participación Ciudadana no ha procedido a la designación de los nuevos jueces desde noviembre de 2021, cuando debió hacerlo. Y el Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha resolvió de forma unánime desechar la apelación interpuesta por el ex vicepresidente Jorge Glass respecto al beneficio de la prelibertad. Ahora queda en firme la sentencia de la jueza de garantías penitenciarias Melisa Muñoz, quien negó dicho pedido y dispuso la localización y captura al haber incumplido las medidas cautelares que lo mantuvieron bajo libertad provisional. El líder del correísmo, que mantiene una orden de prisión preventiva por el caso de reconstrucción de Manabí, se encuentra desde el 17 de diciembre pasado en la Embajada de México en Quito como huésped. Y tras el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral que obliga a pagar una multa y ofrecer disculpas públicas, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, señaló que lo que corresponde en este momento es buscar la apelación de una decisión que, según él, es injusta. Ojalá no estén juzgando con doble rasero, que ya muchos nos hemos acostumbrado a que lo juzgan de doble rasero, ¿no es cierto? Lo que quieren es que acalle mi forma de pensar,
que no crea en las cosas que creo, que no trabaje de la forma en la que trabajo, ¿sí? Y esto no puede pasar, eso es atentatorio contra la democracia. En la democracia, la gente se pronuncia por una opción que considera la más adecuada y esas opciones tienen el respaldo ciudadano y por eso ganan prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales rurales. Pero evidentemente buscar la desestabilización de puntos de vista distintos a los que no comulgan con ellos, me parece que es un despropósito. Y en este mismo evento donde dio su informe semanal el alcalde de Quito, pidió al gobierno que se analice la semaforización en la capital. Dicho al presidente de la República, no creo que tiene sentido que sigamos nosotros, Quito, en el semáforo rojo. Me parece que por temas de cometimiento de delitos, no sé si es la vía. Y claro, lo que puede estar más bien es generando un comportamiento donde me termino quedando hasta las 5 de la mañana en la fiesta y después salgo. Pero salgo con consumo de licor y por eso es que hemos visto que los accidentes teníamos en la mañana. Hemos anunciado porque la idea no es, créanme que a mí me duele dolorosísimo que haya alguien, por ejemplo, que vaya detenido y que tenga que permanecer, por ejemplo, un mes. Podría perder su trabajo. Esa no es la idea. No nos interesa poner los controles para que haya sancionados. El CNE espera que el gobierno transfiera el anticipo que le corresponde para la impresión de papeletas de la consulta popular y el referéndum. Diana Tamain dijo que exigirán los rubros. Que la reducción del presupuesto de $60 millones a 40 millones para la consulta popular y el referéndum fue arbitraria e inconsulta, es lo que aseguró la presidenta del CNE, Diana Tamain. Pero también señaló que exigirán los montos necesarios. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a exigir rubro por rubro, todo está justificado, no es un número que sale al azar, sino cada actividad está presupuestada, optimizado, conscientes de que el país está en una crisis económica, pero tenemos la responsabilidad de llevar elecciones, en este caso una consulta popular. Por ahora el CNE cuenta con un aproximado de $29 millones, monto para empezar los procesos de contratación y adjudicación, por ejemplo con el Instituto Geográfico Militar para la impresión de papeletas. Pero es que para dar inicio a esta fase se requiere la efectivización de los anticipos por parte del gobierno. Alrededor de $4 millones que tiene que dar en anticipo al Instituto Geográfico Militar, que siempre es el 50% del contrato. Esta semana es crucial. Tendremos que certificar todo, subir al proceso de compras públicas, adjudicar. De ahí tendremos que nuevamente reunirnos, ya sea con finanzas o desde la Presidencia de la República, para que los anticipos sean efectivos. En este momento lo más sensible son los anticipos, porque los productos y servicios que nos tienen que entregar es a partir del que reciben el anticipo y de esa manera puedan cumplir con lo que se contrate con él. Y es que aunque los recursos no se requieren en un solo desembolso, el retraso podría poner en riesgo el proceso. Pero recursos que vamos a necesitar desde el 1 de abril, que viene el grupo fuerte de personas. Asimismo, la presidenta del CNE reconoció las deudas de procesos electorales anteriores y aseguró que esta semana empezarán a pagar. Eso nosotros estamos conscientes, tenemos deudas de las elecciones seccionales 2023, tenemos deudas pendientes de las elecciones anticipadas, a los medios de comunicación, a proveedores y bueno, y a los miembros de las juntas receptoras del voto que tanto nos han reclamado con justa razón. En esta semana empezaremos ya a pagar para quienes participaron en la primera y segunda vuelta. Vamos a nuestra primera pausa publicitaria y al regresar estaremos conversando con el asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye precisamente sobre la reforma del proyecto integral de la niñez o de protección de la niñez, que también está implícito en las reformas al trámite de adopción para simplificar los procesos de adopción en el país. Aprovecharemos también la coyuntura para conversar con el asambleísta justamente sobre estos temas sensibles, álgidos que atraviesa el país. Ya regresamos de inmediato.
La empresa Petroecuador informó que a partir de hoy la gasolina super vuelve a incrementar su valor de venta al público. El nuevo precio sugerido es de 3.89 el galón, lo cual representa un aumento de 0.14 en relación a febrero de este mismo año, cuando el costo referencial fue de 3.75. La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público abrió una nueva convocatoria para la subasta de 18 vehículos este mes. En el catálogo constan 6 autos, 3 camionetas, 2 camiones, un jeep, 5 motocicletas y una embarcación. El vehículo más económico cuesta $476 y hay motocicletas desde 155. El Ministerio de Ambiente confirmó que ha reiniciado la fase de participación ciudadana para la consulta ambiental respecto a la fase de explotación y beneficio de minerales metálicos en el área operativa de la concesión minera La Plata, ubicada en Cotopaxi. En el comunicado, la cartera de Estado rechazó los actos de violencia perpetrados en la parroquia Palo Quemado en contra de funcionarios que entregaban la convocatoria para el proceso de participación ciudadana. Y sobre este mismo tema, tras registrarse enfrentamientos antimineros protagonizados por comunidades indígenas en contra de la consulta ambiental, en redes sociales la CONAIE y el Frente Nacional Antiminero compartieron varios videos sobre supuestos ataques de fuerzas paramilitares armados al mando de la empresa minera Atico Mining, que al parecer estaban atacando a los campesinos. Sin embargo, Giovanni Moncayo, jefe de la subzona de Sicchos, desmintió que existan grupos paramilitares en la zona de Palo Quemado y en Ecuador. La directora de comunicación del Fondo Monetario Internacional confirmó que el gobierno de Ecuador ya solicitó formalmente el inicio de las negociaciones para acceder a un nuevo préstamo. Andrés Albuja, experto económico, y Francisco Macio, miembro del Observatorio de Políticas Públicas y Economía del Ecuador, concuerdan que el país llegue con las tareas casi hechas al proceso de negociaciones para acceder a un nuevo préstamo del organismo multilateral de cara a cumplir con sus distintas obligaciones. No obstante, indican lo siguiente. Viene de un déficit fiscal que ha venido pues siendo la temática y la deuda pendiente de cada gobierno de turno desde el año 2010, 2012 a la fecha. Eso ha sido pues en este gobierno objeto de una reingeniería, por decirlo de una manera, donde si bien es cierto el presidente actual en su campaña electoral no habló de incremento de impuestos, sino de todo lo contrario. Por su parte, Andrés Albuja señaló que los dos préstamos que Ecuador puede acceder, tanto el de servicio ampliado, podría conseguir unos 3.000 millones y otros 1.000 con el servicio de resiliencia y sostenibilidad. De parte del Observatorio de Políticas Públicas, resaltan las gestiones que se están haciendo desde el gobierno central, con el objetivo de conseguir financiamiento para distintas obligaciones y proyectos del Estado ecuatoriano, donde el riesgo país también juega un papel importante. Es un nuevo acuerdo, llámese reestructura, reingeniería de deuda, pero nuevas condiciones financieras. Acceder a aproximadamente 5.000 millones de dólares con un plazo que sea mucho más viable del último acuerdo que tuvo con el FMI. Ecuador en los años siguientes desembolsará fuertes cantidades de dinero al servicio de la deuda del país, que ascienden a más de 10.000 millones de dólares. No obstante, no está de acuerdo con las reformas tributarias por los siguientes aspectos, recalca Albuja. Quiero urgentemente porque entre los años 2024, 2025 y 2026, el servicio de deuda de Ecuador asciende a casi 10.000 millones de dólares. Eso es casi el 10% del Producto Interno Bruto. En una palabra es inviable. Entonces, obviamente el Ecuador requiere en este momento términos de negociación que sean efectivos. El monto a acceder y las condiciones son factores que se deben tener en cuenta al momento de obtener dichos recursos. Si por otro lado no se realizan las revisiones del caso, como el subsidio donde se diluyen 6.000 millones de dólares anuales, otro desafío que Ecuador tendrá al acceder a dichos montos será la correcta asignación en proyectos, pago de deudas, entre otros aspectos, señala el experto económico del observatorio, Francisco Macio. Que el país entra a una etapa ya de poder, digamos, la antesala de lo que es tocarle la puerta al Fondo Monetario y decirle, bueno, hemos cumplido las tareas, ahora sí, desembolsanos los millones de dólares que estamos solicitando, porque de esta manera le inyectamos liquidez al país y podemos retomar la inversión social, la inversión en educación, en salud, etcétera.
Finalmente, los expertos concuerdan en que si Noboa gana nuevamente la presidencia en 2025, además, el Fondo Internacional esperará un plan de sostenibilidad en el presupuesto del Estado que apunta a mejorar las cuentas del país en el mediano plazo. Vamos a nuestro siguiente corte publicitario y al regresar ya estaremos conversando con el asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye. Ya volvemos. Ya está con nosotros el asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye, con quien conversaremos temas importantes como por ejemplo las reformas al Código de Protección de la Niñez, que está implícito también la reducción de los procesos de tiempo de adopción, importantísimo tema. Pero no podemos dejar de desaprovechar la oportunidad de conversar de temas coyunturales que son muy sensibles para el país. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Jorge Peñafiel y le consultamos cuán contaminado está el legislativo y el judicial en los casos de delincuencia organizada que develan los casos purga y metástasis. ¿Estará acaso rondando purga por el legislativo? Bienvenido. Muy buenos días, estimado Pedro. Un saludo a todos los televidentes y quienes nos miran por redes sociales. Bueno, varias cosas, ¿no? Definitivamente el legislativo, la Asamblea Nacional en este momento está padeciendo una crisis en relación a la vinculación de muchos de sus personajes o ex personajes con el crimen organizado y con el narcotráfico. Ya conocimos de anteriores procesos el caso de Ronnie Aliaga, por ejemplo, que formó parte él directamente de una de las bandas que en este momento están declaradas como enemigos públicos del Estado ecuatoriano. Y también ahora, obviamente, con los casos metástasis y además purga, estamos viendo cómo la vinculación de los asambleístas, de ciertas bancadas, de ciertas organizaciones políticas, tienen efectivamente ese componente nocivo, dañino y perjudicial, que es precisamente los intereses del narcotráfico y de los tentáculos del crimen organizado. Algo que nos sorprende mucho. Y en ese marco, Ronnie Aliaga, de la Revolución Ciudadana, y Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano, operadores políticos de estas dos grandes tiendas políticas del país, ¿cree que pudieran arrastrar a los líderes políticos o a otros militantes de estas agrupaciones políticas? Bueno, o sea, aquí hay que investigar. O sea, ese es el mensaje que tenemos que dar a la ciudadanía, que los asambleístas estamos aquí prestos a que se investigue y que se llegue a dar efectivamente con toda la red y con todas las influencias que podrían o pudieran haber tenido las bandas organizadas que son criminales y todos los personeros y las personas vinculadas a ellos. Allí estamos hablando de Norero, que es Leandro Norero, el narcotraficante, que fue el inicio de la investigación de metástasis, que dio con toda la estructura que este señor tenía en el Consejo de la Judicatura. Luego pasamos a lo que es ya la narcopolítica, que también está siendo parte de la investigación, y por tanto tenemos que todavía darle espacio a que estas investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. De otra manera, es imposible que logremos extirpar este mal que existe en la política ecuatoriana, que es el narcotráfico y la narcopolítica. El Consejo de la Judicatura está contaminado, lo develó Metástasis. La Corte Provincial del Guayas, de la misma manera contaminado, lo devela Purga. ¿A qué abismo está cayendo el sistema judicial en el país? El sistema judicial definitivamente es uno de los pilares más importantes de la sociedad y del Estado ecuatoriano. Yo creo que si no logramos entender cuán profundo es el hueco, es el hoyo dentro de la función judicial, no vamos jamás a entender la gravedad ni tampoco entender las medidas que tenemos que tomar. Definitivamente, en este momento, la función judicial está tomada en su totalidad, yo diría, por esta estela y este interés de las bandas criminales. Extirparlo no solamente va a ser un trabajo de la Fiscal General del Estado,
sino que debe ser un trabajo de todos los ecuatorianos y especialmente de la clase política y de las instituciones del país, que todavía vemos que hay posibilidades de solución en este sentido. Lógicamente, eso pasa porque entendamos que aquí hay que extirpar y llevar a la cárcel, a la justicia, a quienes han sido parte de estos embrollos y de estas artimañas jurídicas que nos tienen en donde estamos con el tema de la justicia. Jorge Peñafiel, y como están las cosas, ¿cree que avanzará el proceso de juicio judicial en contra de la fiscal general de la Nación o será impredecible como fue la censura y destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo? Bueno, habrá que ver. Usted sabe, estimado Pedro, que en política no se sabe sino hasta el mismo momento en donde se dan las votaciones necesarias en la Asamblea Nacional. Pero es que aparentemente están acorralados el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Los tiene como en jaque mate la fiscal general de la Nación. ¿Cuál sería la postura de ellos? Porque ellos son los que tendrían que dar los votos para el juicio político o no de la fiscal. Sin duda, yo creo que en este momento el Partido Social Cristiano debe estar pensando seriamente sobre su situación política y sobre su imagen respecto de la señora fiscal general de Estado y su juicio político. Pero sí, hay que mencionar que si es que efectivamente el Partido Social Cristiano desea apoyar el juicio político, es decir, la censura y la destitución de la fiscal, estaría firmando su sentencia de muerte, debido a que la señora fiscal general del Estado es la única funcionaria en estos momentos desde las instituciones públicas independientes que efectivamente ha mostrado y ha dado esas muestras claras que está luchando contra la corrupción. Por tanto, si no le va a apoyar a la señora fiscal, definitivamente eso podría ser, efectivamente, yo diría, en mi opinión, una sentencia de muerte del Partido Social Cristiano. Veamos si la fiscal general de la Nación no tiene algunos insumos por ahí dentro de su investigación que pudieran definitivamente acorralar y poner en jaque mate a los líderes de estos movimientos, agrupaciones políticas del país. Pero cambiemos de tema porque también hay otros tópicos que son sumamente importantes para el país. Y es que se plantea reformas al Código de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. ¿Qué cambios sustanciales se están proponiendo efectivamente para proteger a nuestros niños? Ya hemos visto en estos últimos días casos que realmente indignan y duelen. Definitivamente, y yo coincido contigo, estimado Pedro, estamos ante también una crisis en relación al manejo y sobre todo a la protección que deben tener los niños, niñas y adolescentes en relación a varios temas, en la seguridad, en su desarrollo integral, pero también en un tema que no ha querido ser topado por mucha gente y es el tema de adopciones. Porque las adopciones, aquellos niños que no encuentran una familia, que no pueden desarrollarse, definitivamente tienen que ser prioridad de Estado. En el Ecuador hemos vivido varios años de abandono en este tema con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que en este momento ya queda obsoleto ante las realidades y las condiciones actuales de los niños. Se está trabajando en un Código Integral de la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la Comisión de la Niñez en la Asamblea Nacional, en donde estamos planteando varios elementos que son importantes. El mejoramiento y sobre todo el mejoramiento del tiempo que demoran para los procesos de adopción, entre otros temas que definitivamente vienen a aportar, a ayudar a las condiciones para la adopción, sobre todo para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, porque hay que impulsar siempre el bien superior del niño, que va más allá del entendimiento simple de la ley. Asambleísta, la adopción de niños abandonados en el país se prevé que está entre 3 y 5 años de duración. ¿Cuánto desalienta este tiempo para que personas que deseen adoptar niños desistan? Bueno, en efecto, muchísimos, ¿no? Usted debe comprender que las condiciones en las cuales los niños entran a un proceso de adopción son condiciones paupérrimas, son condiciones terribles, porque normalmente hay una fase administrativa que demora mucho, en donde se tiene que identificar la ausencia de un familiar que pueda hacerse cargo hasta el 3er grado de consanguinidad, hay que identificar que esa persona no quiere efectivamente hacerse cargo de alguien que definitivamente no es un vía crucis el proceso y el trámite de adopción. ¿Qué van a simplificar?
¿O qué buscan simplificar con estas reformas al Código de Protección Integral de Niñez y Adolescencia? Básicamente dos elementos, estimado Pedro. Uno, la fase administrativa. Queremos que los procesos no sean burocráticos, queremos que los procesos sean ágiles y sobre todo que den viabilidad y solución a los problemas que efectivamente tiene el elemento burocrático y administrativo. Y dos, es el elemento de la calidad de la adopción, es decir, poder mejorar las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes encuentren familias que efectivamente le vayan a solucionar su vida y puedan darle ese cobijo que solamente una familia, unos padres pueden dárselo. Y de esa manera pretendemos mejorar las condiciones en tiempo y también en calidad de las adopciones. ¿Y qué están planteando para que, por ejemplo, no se repitan o disminuyan considerablemente estos dos eventos que pudimos ver los ecuatorianos en redes sociales en estas últimas semanas? El caso del Colegio SEC y en el Colegio Otavalo. ¿De qué manera van a proteger efectivamente a nuestros niños y adolescentes para que no hayan estos atropellos, estos actos violentos, estos bullying que afectan a los niños? Han habido casos inclusive de suicidios por este tipo de situaciones. Definitivamente eso es un tema bien complicado, eso se tiene que trabajar adicionalmente que de la ley, se tiene que trabajar con políticas públicas, estimado Pedro, y eso depende del Ejecutivo, porque en la política pública uno puede mostrar verdaderamente cuál es la intención del Estado, sobre todo para evitar que exista el bullying o las violaciones sexuales o abusos sexuales en cualquier nivel, sea en el sistema educativo, sea también en la casa, porque también hay que entender que los abusos sexuales y el bullying no solamente funciona en las instituciones de educación, sino que también está en la casa, en el barrio, en el vecindaje. Claro. Y por ende, el trabajo tiene que ser consolidado desde la óptica de seguridad, que también es una dinámica de seguridad, porque a través de la seguridad se puede consolidar varios procesos en donde efectivamente se llegue a dar con ese problema. El tema de las instituciones educativas, un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y también con las políticas públicas que requieren, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que requieren las familias ecuatorianas para que los abusos sexuales, el bullying y en general todos los padecimientos que pueden tener nuestros hijos sean cada vez menores e incluso desaparecer. Siempre es un gusto conversar con usted, asambleísta Peñafiel. Muchas gracias por atender esta conversación, esta plática con Noticias Oromar. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya volvemos. En la capital manabita, un hombre que registraba antecedentes por hurto fue asesinado al estilo sicariato. Un hombre fue asesinado en el centro de Portoviejo, en la esquina de las calles Pedro Gual y Coronel Sabando. Se trata de Yubington Alfonso Bailón Natal, de 31 años de edad, conocido por sus allegados como Popeye. La víctima se encontraba laborando dentro de una recicladora, lugar donde llegaron los asesinos para acabar con su vida. Una vez constituidos en el lugar se puede observar la presencia de un cadáver masculino de aproximadamente 31, 32 años de edad. En el lugar se ha podido, el personal especializado en criminalística, levantar 9 indicios balísticos y una bala deformada. Al realizar la persecución ininterrumpida de este hecho execrable, se puede lograr la aprehensión de una motocicleta en la cual fugaron las personas sospechosas de causar este hecho. En el lugar existe una cámara ojos de águila y sistema de vigilancia privada que son utilizados por la policía para identificar y capturar a los responsables de este asesinato. Tenemos identificaciones preliminares en base a las cámaras del 911 y algunas cámaras que han existido por el lugar por el cual fugaron, y con esas características hemos intervenido encontrando la motocicleta y se sigue verificando que presuntamente han fugado en otro vehículo. La víctima tenía antecedentes penales por hurto en 2017. Se desconocen los motivos de su asesinato. Fabián Santana, Noticias Oromar. Hora más tarde del lunes 11 de marzo se reportaron otros hechos violentos en la capital de los Manabitas.
En uno de los casos, un hombre identificado como Segundo Clever Cedeño García fue asesinado en el callejón Power de la Ciudadela Fátima. El ciudadano, quien registraba antecedentes penales, fue sorprendido por sujetos que se movilizaban en un vehículo. Dicho automotor fue ubicado sin ocupantes en otro sector y luego de este crimen se registró un atentado en la parroquia San Pablo, donde 2 personas resultaron heridas con arma de fuego. Los afectados fueron trasladados hasta una casa de salud. Y un joven fue acribillado de 16 tiros la madrugada de este lunes en el sector La Cooperativa Asad Bucarán, en la parroquia Pascuales de Guayaquil. Según las indagaciones, no portaba ningún documento con el que se pueda verificar su identidad. En el mismo lugar, hace 2 semanas, otro joven fue asesinado por sicarios, por lo que se sospecha que se trate de una rencilla entre grupos delictivos que operan en la zona. El personal de criminalística cumplió con el protocolo de levantamiento del cadáver. Se espera que en el Laboratorio de Ciencias Forenses y mediante pericias se establezca la identidad de la víctima. Provincias como Manabí, Esmeraldas y Los Ríos siguen registrando muertes violentas a pesar del estado de excepción que rige en el país. En Esmeraldas, un reconocido gestor cultural fue asesinado a tiros en el barrio Palestina. Según testigos, sujetos fuertemente armados le dispararon en reiteradas ocasiones y luego se dieron a la fuga. El ciudadano responde a los nombres de Luis Enrique Valencia Calderón, mientras que en Babahoyo, provincia de Los Ríos, otro agente de tránsito fue baleado cuando circulaba en una motocicleta. El uniformado, identificado como Carlos Gil Gallardo, fue atacado por sujetos desconocidos a bordo de un vehículo, quienes lograron quitarle la vida de inmediato. Este hecho se suma a otros 2 registrados en el cantón la semana pasada, donde un agente perdió la vida y otro se debate entre la vida y la muerte. Y cerca de las 3 horas de este 11 de marzo, un hombre fue trasladado a un hospital de Manta con varias heridas de arma de fuego en su cuerpo. La víctima fue identificada como Anchundia Pilligua. La policía se encuentra realizando las investigaciones para dar con las motivaciones del crimen. Mirly Macías, Noticias Oromar. Una nueva ola de robos y asaltos azota los sectores de la Kennedy Vieja y la Kennedy Norte en Guayaquil. Un sujeto discapacitado a bordo de una bicicleta es el principal sospechoso. Es la primera vez que el sistema de videovigilancia detecta robos y asaltos en el sector de la Kennedy Vieja. Los moradores aseguran que últimamente se han alborotado los amigos de lo ajeno. Los mismos motorizados andan 2 y andan asaltando a estudiantes, andan asaltando a gente de la tercera edad, ¿no? Y mira que eso, el día de antes ayer asaltaron a un joven en la calle G de la Kennedy Vieja, ¿no? Muy cerca de aquí. Entonces allí le golpearon a un joven que salía caminando y lo sorprendieron estos 2 delincuentes. El UPC continúa abandonado y pese a los reiterados esfuerzos por remodelarlo, aún sigue sin prestar servicio. Que comenzó esto aquí, uno de los grupos, pero lo dejaba abandonado. Inclusive yo le dije que le donaba los pisos, pero parece que no tienen presupuesto como para poder contratar al albañil. Bueno, que por lo menos si que hacen algo, que lo ocupen. Está bien que lo arreglen, que le den vida, pero esa pared que está todo adelante y si algo llegase a pasar, los que están ahí adentro, la verdad es que no van a ver lo que está pasando afuera. Plenamente identificado está un individuo discapacitado que se moviliza en bicicleta como el autor de varios de los asaltos a los residentes de la Kennedy Vieja, quienes esperan que la policía lo atrape lo más pronto posible. Cristian Arias, Noticias Oromar. 3 menores de edad fallecieron producto del colapso del monumento al delfín ubicado en la parroquia Pozorja, provincia del Guayas. Además, otras 4 personas resultaron heridas. Desde el pasado julio de 2023, este monumento de 83 metros de largo ya evidenciaba rastros de erosión y daños. De hecho, el pasado 25 de febrero de 2023, un rayo cayó sobre la escultura de hormigón e inició el proceso de deterioro. Y con esta información deportiva estamos llegando a la parte final de nuestro noticiario. El día de mañana estaremos conversando con Henry Llanes. Él es representante de los jubilados en el país, precisamente porque se plantea o propone reestructurar el sistema en el seguro social, considerado hasta ahorita un botín político. Esperemos que así sea. Estamos despidiéndonos de esta forma. Muchísimas gracias. Buenos días. Felicidades.